I'm going to start speaking in Spanish because I want to speak about an artwork, start with an artwork, a performance piece that means very, very much for me, and you will know why I need to speak in Spanish. It's the first time I speak in public about that action that I made in 1994. And then I can switch to English. It will be more relaxed about. Bueno, esta es la primera imagen de la acción de la que quiero hablar. This is the first image of the action of which I want to speak. Este performance lo hice en 1994 en la Ciudad de México. I did this performance in 1994 in Mexico City. Como parte de un evento llamado Terreno Peligroso, que fue un intercambio de artistas latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos y artistas de performance mexicanos de la Ciudad de México. I did this action as part of an event called Dangerous Terrain, which was a meeting of Latin American artists working in the United States. And in Mexico City. And in Mexico City. So for this performance, I collaborated with the Chilean performance artist Eugenia Vargas. We just met at that time for this event. And we have many, many conversations about Chile, her life in Chile. She had to leave the country early. I think her family sent her away because during the dictatorship it was not possible to live with a political posture against the dictatorship, as you know. And I was talking about, I didn't have many experiences about such issues, but in that year, especially in 1994, en 1994, México entra al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. In 1994, Mexico enters NAFTA, the free trade agreement with the United States and Canada. Y ese tratado fue el comienzo de las crisis económicas más severas en la historia moderna de México. And that treaty was the root of the most severe economic crisis in the history of Mexico. El ejército zapatista, ese mismo año, al final de año, se declara en contra del gobierno, el mal gobierno mexicano. That same year, the Zapatista army declares itself against the government of Mexico. Entonces hay una gran tensión en México. So there's a lot of tension in Mexico. Lo que a mí me hace recordar una fantasía que tuve de niña. This reminded me of a fantasy I had as a child. Esta fantasía la voy a contar un poco más adelante. I'll talk about this fantasy a little bit later on. Pero a partir de estas conversaciones, largas conversaciones con Eugenia, desarrollamos esta pieza. But the piece came out of the conversations that I had with the other artists. Y esta pieza la llamamos Arrastrando un cuerpo, lo que fue exactamente eso, arrastrar un cuerpo. The name of the piece was Dragging a Body, because that was what the piece was, dragging a body. Y esta la hicimos en la Universidad de California y después en la Ciudad de México. We did this both at the University of California and then in Mexico City. Pero voy a hablar de la parte hecha en México. But I will speak about the part done in Mexico City. Bueno, para esta pieza la hicimos en Exteresa. No sé si alguien conozca el Centro de Arte Exteresa, Arte Actual. I don't know if you're familiar with this place, but this action was done in Exteresa Arte Actual. Bueno, lo que hicimos es que ella se desnuda completamente.
She took her clothes off completely y las envuelve, la toma en sus brazos y se acuesta en una manta blanca que estaba colocada en el... ahí. She takes off her clothes completely, she wraps them up, and then she lays down on a white sheet that was laid out on the floor. Y lo que hago yo es solamente descalzarme, quitarme alguna camisa y envolverla en esa manta. And what I do is take off my shoes, take off my shirt, and wrap her in that sheet. Y bueno, pues ahí empezó el arrastrarla hacia afuera del templo el ex templo de Exteresa. And that is how the action started, where I dragged her from the inside to the outside of the Ex Teresa Center, which used to be a church. Y bueno, nuestro propósito era salirnos de ese centro de arte y ver qué pasaba afuera, qué pasaba en las calles de México, en el centro de la ciudad, muy cerca del Zócalo, de la plaza principal. Our purpose was to go out of the art center and go into the city, into this art center that is by the Zócalo, in the middle of Mexico City. Y bueno, ahí empieza la experiencia porque esas calles, las calles del centro, son muy ruidosas, llenas de gente, del mercado ambulante. And that's where the experience began, because those streets are very loud, there are people selling things. Y bueno, yo escuchaba algunos comentarios que hacía la gente como, es una obra de arte, es una obra de teatro. Otros se preguntaban, bueno, ¿qué estará pasando? Parece que hay alguien muerto ahí. Otros, no seas estúpido. Escuchaba comentarios. And I would listen to all kinds of different comments, from, it must be a play, to, there's a dead person that they're dragging, or somebody telling the other person, no, don't be stupid, that's not what it is. I heard all kinds of comments. Bueno, nos seguían colegas, compañeros míos, algunos medios como camarógrafos, reporteros, incluso una cámara de televisión, lo que creo que no hacía muy convincente sobre esta realidad, ¿no? de un posible muerto. There were some people following us, colleagues, different people from the media, and so that made it somewhat unconvincing, that the reality of the situation. Pero después de caminar algunas calles, algo pasó, algo que cambió absolutamente toda la situación. And after dragging her through a couple of streets, something happened and it completely changed the situation. Yo estaba fatigada porque pensé que sería fácil para mí arrastrar a Eugenia, el cuerpo de Eugenia, pero al final estaba bastante agitada tratando de respirar. I was tired. I thought it would be easier to drag Eugenia's body, but I was in fact out of breath, from trying to drag her through the space. Bueno, llegamos al punto, ya entrando al Zócalo, a la Plaza Mayor de la Ciudad de México, llegaron de repente 3 hombres, se abrieron paso porque ya era una pequeña multitud rodeándome. As we arrived to the Zócalo, which is the central plaza in Mexico City, 3 men made their way through the crowd. Y nos pararon a todos. And they stopped all of us. Preguntando casi a gritos que qué es lo que estaba pasando ahí. Asking, basically shouting out what it was that was happening there. Y me preguntaron a mí, ¿qué es lo que está pasando, compañera? And what is it that is happening, comrade? They asked. Y yo me quedé pasmada. And I froze. Inmediatamente preguntó, ¿es acaso un compañero caído? And this man immediately asked, is it a comrade who has fallen? Is it a fallen comrade? Tampoco respondí y volteó hacia la gente que estaba rodeándome y les increpó, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué no ayudan a esta mujer? Es un compañero caído, la están viendo, por favor, ¿qué están haciendo? I didn't answer, and so the man turned to the crowd and said, why aren't you doing anything? This is a fallen comrade. How can you just stand there? Y también la gente se quedó muda. A eso el hombre siguió
y dijo, bueno, compañera, ¿dónde quiere usted llevar el cuerpo? And people just stood there and said nothing. And so he turned back to me and said, comrade, where would you want to take the body? Where do you want to take this body to? Y yo entonces pude responder, sin pensarlo, al corazón de México. And I responded without thinking, I want to take it to the heart of Mexico. Entonces estos hombres tomaron el cuerpo de Eugenia Vargas. Entre dos de ellos la tomaron, la levantaron como una pluma y corrieron hacia esta bandera de la plaza. And so two of these men quite easily picked up Eugenia Vargas's body and carried her towards the flag that is at the center of the plaza. Esto ocurrió en segundos. This happened in seconds. Toda mi acción fue tomada. La My acción fue action was taken over. Bueno, yo corrí detrás de estos hombres y les digo la multitud detrás de nosotros y llegamos inmediatamente al centro. I ran behind these men and the crowd ran behind me and we made it right to the center of the center. Pero para esto habían unas personas que estaban organizando un plebiscito para llevar a juicio al presidente que acababa de salir y que había firmado el Tratado de Libre Comercio. And as we arrived, there was a group of people that were attempting to have a vote on impeachment of the president who had just signed the free trade agreement. Y pensaron que estábamos saboteando su votación. And they thought we were sabotaging their process, their vote. Bueno, nuestras realidades se mezclaron. Our realities mixed. Pero para esto había un cuerpo ahí. But in the middle of all this, there was a body there. Y la gente no sabía ya qué pensar. En un momento todos se quedaron callados. Era muy confuso todo, pero la gente vio el cuerpo y se quedó callada. And people didn't quite know what to think. But the thing that did happen was people went silent. Y voltearon a verme a mí. And they turned and they looked at me. Entonces, con un silencio en esa gran plaza, lo único que pude hacer es contarles la fantasía de las que le hablé. And as the silence fell on the plaza, the only thing I could do was tell them about this childhood fantasy that I was telling you about. Entonces, solo dije, cuando era niña, mis hermanos y yo solíamos ver un programa que pasaban a las 5 de la tarde en televisión. Teníamos 5 canales públicos. When I was a child, my brothers and I used to watch a television program that would go on Saturdays. We only had 5 channels back then. Y este programa se llamaba Holocausto. This program was called Holocaust. Y era precisamente filmaciones originales de los campos de exterminio nazi. And they were precisely documentary footage of Nazi extermination camps. Y entonces yo como niña, bueno, era muy interesante para mí, era un poco morboso estar viendo eso, pero me interesaba ver eso. But as a child, it was certainly morbid, but I became quite interested in watching it. Y de ahí desarrollé esta fantasía que era imaginar que mi padre y mi hermano estuvieran en esa misma situación. And I developed this fantasy, which was to imagine what it would be like for my father and my brother to be in this situation. Y me preguntaba cómo yo podría salvarlos. And I asked myself, how could I save them? Porque quizás mi memoria selecciona algunas imágenes, algunas escenas, imágenes. It is possible that my memory selected certain images. Y selecciono una donde hay todavía gente viva, pero ya muy flaca, desnutrida, esqueletos vivientes. And I selected an image in which people who were still alive but deeply emaciated were dragging people. Entonces
las fantasías, como es su función, nos ayudan a solucionar un problema. Fantasies, as it is their function, help us in solving a problem, Al menos en nuestra mente, at least in our mind, y equilibrar nuestra psique. and to find equilibrium in our psyche. Entonces yo imaginaba que podía rescatarlos, que lo único que necesitaba es ser lo suficientemente fuerte para arrastrarlos porque ellos no podrían correr o moverse. And so I imagined that all I needed to do in order to solve this problem was to be strong enough in order to drag them, to take them out of that situation. Porque no serían muy fuertes. Because they would not be strong enough themselves. Pero yo tendría fuerzas para hacerlo. But I would have the strength to do it. Y esa fantasía me siguió por mucho tiempo. That fantasy followed me around for a very long time. Bueno, eso fue lo que le dije. Lo que acabo de decirles, eso fue lo que le dije a esta pequeña multitud ahí. And so what I have just said to you is what I said to this crowd that was gathering in the Zócalo. Y otra vez la gente se quedó absolutamente muda, callada, esperando escuchar más. And again, people fell silent. They wanted to hear more. Para esto el staff de Exteresa invitó a la gente a ir a Exteresa si querían seguir escuchando más o querían hablar sobre esto. At this point, the staff from the museum invited people to come back into Ex Teresa if they wanted to continue the conversation. Y para nuestra sorpresa muchos nos siguieron. And much to our surprise, many people followed us. Mucha gente que nunca había ido a un museo o galería o sabía del arte, y, especialmente del performance, no sabía nada. Many people who had not necessarily been to a museum or who perhaps didn't even know about performance came into the museum. Había una señora que iba con sus bolsas del mercado siguiéndonos también. There was a lady who was a merchant who followed us back with her bags where she would have her merchandise. Entre ellos los 3 hombres que tomaron a Eugenia y tomaron la acción. Among them, the 3 men who took Eugenia and took over the action. Y bueno, ahí seguimos hablando de esto y bueno, descubrimos que estos hombres eran trabajadores de la construcción, albañiles. And so when we went back and we continued the conversation, we figured out that these men were builders. These men were people who work in construction. Y eran, bueno, los más pobres de los pobres y los últimos de los últimos en la sociedad mexicana. And they were the poorest of the poor and the last of the last in Mexican society. Y nos explicaron por qué pensaron que el cuerpo era un compañero caído. And they explained to us why it was that they thought that the body was a fallen comrade. Porque ellos, como la mayoría campesinos indígenas, que van a la ciudad en busca de trabajo, les esperan muy malos contratos, bueno, no hay contrato y tienen que arriesgarse a todo por ese trabajo. Because as indigenous people from the rural areas coming into the city, they do not have good working conditions. There are no contracts. Y cuando sucede que alguno muere en el trabajo de la construcción, se cae o pasa algo, los contratistas y ingenieros y la gente a la cabeza de la construcción deciden enterrarlos en el cemento o hacerlos desaparecer para no pagar a la viuda y a los hijos, ¿no? La indemnización. And when something happens, if somebody falls and dies, rather than offering any kind of help, the people who are in charge of the construction sites will often bury the bodies within the concrete so that they don't have to pay anything to the widow or the children. So in that way, I want, in that way, I went into Mexico, into the real Mexico that I knew it, but not as this experience, this performance showed me through the action. Esto ocurrió en febrero-marzo del 90 perdón, esta es acción 95, no 94, es 95.
Tratado de Libre Comercio 94, 95 ya la crisis. Esto fue en marzo, febrero-marzo, y en mayo asesinan a mi padre en este contexto de crisis. This action happened in February, March of 1995. The NAFTA treaty had been signed the year before, and in May. En mayo. And in the month of May, my father was murdered in the context of this political crisis. Todo esto hace de esta acción para mí una base de principios para mi trabajo hasta ahora. And so this action forms the basis of my principles for my practice in action and performance to this day. Descubrí que en la calle encontrabas no a un público, a una audiencia, pero a la gente, a la persona real que podía surgir de la masa. I discovered that on the street you do not find a public or an audience, but you find real people that can emerge from the crowd. Y especialmente en países como México, me interesaba llevar una experiencia en la que la gente pudiera proyectar, reflejarse, identificarse e incluso estar en contra de ella. And in a place like Mexico, I wanted to create an experience in which people could project themselves, see themselves, and even go against it. Y de ahí, bueno, que yo trabajo mucho en las calles. No es solamente el trabajo que hago como una forma de las artes vivas o de la performance. And so I work a lot on the street as a form of live art. Entre otras, pero es para mí la que más puedo decir me satisface, pero siempre me pone en un reto de entender a la humanidad que somos. And it is certainly one form among others, but working on the street is perhaps the form that satisfies me the most, and it puts me in a position where I have to try to understand humanity as I encounter it. Y crear una relación de completa libertad como respuesta a mi obra. And create a relationship of complete and absolute freedom in relationship to my work. Entonces, para mí la performance no es solamente una forma conceptual, sino también una forma afectiva de autoconocimiento. So for me, performance is not merely a conceptual form, it is a live form of self-knowledge. Bueno, y voy a hablar ahora un poquito más concisamente de las piezas que siguen, pero ustedes verán que se conecta mucho con la primera acción, con esta primera acción en la calle. I'm going to speak a little bit more concisely of other works, but hopefully you will see how it connects back to this first action. Yo también he sentido como feel compelled to work in Latin America, porque comparte mucho de su realidad con México. Somos como países hermanos históricamente y en muchas de las situaciones sociales, económicas, políticas que nos ha tocado vivir. Because Latin America shares a lot with Mexico, there is a common history and a common social structure. Es por eso que me siento como obligada a ir, que no me gusta mucho porque la realidad es muy dura. And this is why I feel obligated, not just compelled, but obligated to go. I don't necessarily like it because it is a very hard reality, but I feel like I must go. Y bueno, esta pieza la hice en la ciudad de Bogotá en el 2007. This is a piece that I did in Bogotá, Colombia in 2007.
Y lo único que cuando voy a Colombia me encuentro una realidad muy, muy, muy dura. Ríos de sangre han corrido en Bogotá, en Colombia, y lo único que quería era ofrecer algo, dar algo. When I go to Colombia, I find a very hard reality. Rivers of blood had run because of the war, and so when I arrived to Colombia, I just wanted to give something. Entonces, bueno, dije, ¿qué le puedo dar a la gente? Y se me ocurrió la flor. And so I asked myself, what is it that I could give? And I immediately thought of the flower. Pero ¿cómo dar flores a tanta gente? Y tampoco lo iba a dar de la forma más ordinaria. But how do you give flowers to so many people? And I didn't want to give it just in an ordinary way. Por lo que se me ocurrió vestirme de flores. Estos son claveles blancos, frescos. And so I thought of dressing myself with flowers, with white carnations, with fresh white carnations. Y hacer un camino de un lugar muy simbólico para los bogotanos, que es el lugar donde murió este líder social, voy a decir el nombre, Jorge Eliezer Gaitán, que prometía un cambio más hacia la izquierda, al socialismo en Colombia en el 48, 1948. And so I created a path from a very important place, which was the place of the death of, ¿me das el nombre? Jorge Eliezer Gaitán, Jorge political leader. Jorge Eliezer Gaitán, which was a political leader who in the late 1940s offered a political shift towards the left in Colombia and was murdered. Después de ese asesinato hubo un gran disturbio, mucha gente murió y la realidad de Colombia es la que muchos conocen. After his death, there were riots, many people died, and it is after that event that the reality of Colombia becomes what we have come to know. Y bueno, hice este recorrido desde ese lugar hacia también la plaza principal, pero especialmente hacia el Palacio de Gobierno. And so I went from this place all the way to the main plaza, like in Mexico, but specifically to the seat of government, to the place where the government resides. Perdón, no, muy bien, yo me equivoqué. Es el Palacio de Justicia, no de Gobierno. The Palace of Justice. Y bueno, ese recorrido para la gente significó muchísimo. La gente me detenía, me preguntaba, me decía cosas, querían saber por qué lo hacía. Algunos también se reían o se burlaban. Hubo de todas las reacciones, pero la mayoría era en relación a la historia de Colombia, a su realidad también de violencia. And this journey meant a lot. As I was making my way through the space, people would stop me, people would react, and there was certainly a broad range of reactions, from people asking about the history of Colombia to people laughing it. But in the end, people made the connection between the action and the history of Colombia. Y bueno, y así como esta acción, han venido otras. De esto hice una serie de 5 acciones en Bogotá. And just like this action, there have been others. This action became a part of a series of 5 that I did in Colombia. Por ejemplo, aquí, esta pieza que llamé escala 1 a 1 fue medir la plaza con mi cuerpo. In this piece called Scale 1 to 1, I measured the plaza with my body, dejando una flor amarilla en cada medida. leaving a yellow flower with each measure. ¿No? Me agarró aquí la lluvia y bueno. The rain came down and Y bueno, voy a pasar a esta acción o a este proceso o long durational performance que hice aquí en Toronto en el 2007 y que yo llamo más, sí, proceso, arte del proceso. And so I will transition into a long durational performance that I actually did here in Toronto, and I call this type of work process-based work. Y aquí, bueno, sí me concentro en desarrollar
un laboratorio para mí, una exploración de materiales, de significados, de construir elementos como el periódico del día. And so I focused on building a space, a kind of laboratory where I could undertake a certain material exploration, and in this case it was the exploration of the paper of the day, the newspaper of the day. El cual tiene más otras dimensiones que solo materiales, ¿no? Which has not just material dimensions, but other kinds of dimensions, Incluso políticas. even political. Pero hasta que la gente lo hace político. But only until people make it political. Yo digo que yo no hago arte político, propongo algo, pero si la gente lo toma y lo hace mesa de discusión, lo vuelve político. I say that I do not make political art per se. I propose something, and if people take it up, then it becomes political. Bueno, esto es parte, la gente podía entrar, ver detrás de mí, acercarse, explorar, incluso tocar y colaborar. People could come in, people could go all around me. There was an open sense of it where people could even collaborate. People could even become a part of it. Ese es otro de los trabajos o de las formas del arte-acción que me interesa mucho. That is another form of action art that I am interested in. Bueno, y vuelvo a la calle, ahora en Belfast, en la ciudad donde vivo. Esto fue en el 2009. And so I come back to the street, but this time in Belfast, which is the city in which I live, in 2009. Y esta acción, bueno, la incluí porque Belfast ha sido el lugar más difícil donde he trabajado. And I included this action because Belfast is the most difficult place in which I've worked. La gente es muy agresiva con cosas que no reconoce. People are incredibly aggressive with things that they do not recognize. Es una respuesta diferente a México, donde la gente se quiere solidarizar, pregunta, toma la acción, pero acá la gente agrede. Puede agredir. It's an incredibly different response because rather than, unlike in Mexico, where people might take the proposition and try to participate in the action, people in Belfast can become aggressive. Bueno, y aquí estoy como en la de Colombia, me inspiré en la acción de Colombia para hacer también un camino con cubos de azúcar y la llamé Sweet Reverence, o dulce reverencia. Just like in Colombia, I took inspiration from that form, and so I created a path, but instead using sugar cubes, and the piece was called Sweet Reverence. Y bueno, el camino que hice fue también en un lugar simbólico en Belfast, donde había un muro, más bien una barrera para checar a la gente que no llevara armas, bombas y demás en los años del conflicto. This place was also symbolic. It happened at a checkpoint at which people would be scrutinized for weapons or other kinds of dangerous material during the times of the conflict. Y bueno, paso aquí a una pieza de lo que yo llamo el performance de cámara. And here I move on to a work which I call chamber performance. Y bueno, es una acción que ocurre en un lugar donde, bueno, digamos, tengo la protección del lugar y todas las condiciones para hacer una acción tal como quiero, sin tanta interrupción que puede ocurrir, ¿verdad? And chamber performance is an action in which I am in a somewhat more protected space, like a gallery space, where I can make the action in the way that I want. Although, of course, intervention can always happen. Y bueno, aquí estoy construyendo una torre de cerillos. Here I am building a tower of matches. Pero voy contando en reversa en 4 lenguas mezclándolas. But I am counting back in reverse in 4 different languages, intermixing them. Lenguas que conozco un poco. Languages that I can speak. Bueno, el español, inglés, francés y alemán. Spanish, English, French, and German. Las lenguas de los principales imperios. The languages of the main empires. Los últimos imperios. Y contar hacia atrás, ¿no? And counting backwards. Por ejemplo, 100,
90. My memory is really bad now. So I had to deal with that, especially memory, identity with the languages. Y vuelvo a las flores. And I return No to puedo flowers. dejarlas. I cannot leave flowers. Y esta vez lo hago en la ciudad de Oaxaca. This time I En do it in México. the city of Oaxaca. Y esta la dedico a una mujer que fue asesinada brutalmente y descuartizada y su cuerpo fue encontrado en un basurero. I dedicated this action to a woman that was murdered, that was hacked to death, and left out. Y entonces hice un recorrido con esta vestidura de flores. And so I returned to this idea of dressing myself in flowers. Y lo que yo llamo, eso también fue un proceso, pero en la calle, This was also a process, but it was a street-based process. y hago gestos. La gestualidad me interesa, la imagen que se pueda producir de ella. And in the middle of it, I create gestures. I am interested in the gestural and in how an image develops through gestures. ¿No? Y es parte intervención porque estoy invadiendo un poco el trabajo o la vida cotidiana de la gente o los espacios. It is also partly intervention because I am invading the everyday life of other people. ¿No? Y es interesante cómo un gesto mínimo puede cambiarte el significado de toda para la gente. I'm interested in how a minimal gesture can change the meaning of a space for people. Por ejemplo, así mucha gente se burlaba de mí, principalmente hombres, Many people made fun of me, mainly men. pero no sé cómo se me ocurrió, no pensé extender los brazos And por I- un buen rato. And I don't know how I quite thought of this, but I actually thought of extending out my arms for a long time in the middle of the performance. Quizás simplemente para hacer gestos, para moverme, quizás. Perhaps just to create a gesture, to move, to shift. Para mi sorpresa, estos hombres se callaron, voltearon a hacer lo que estaban haciendo. No sé qué habría significado para ellos. Much to my surprise, these men stopped talking. They went silent. I'm not sure exactly what the action meant to them, but they went quiet. Y paso esta acción que hice en la Ciudad de México y era otra vez esta intención solamente de dar algo, sin más concepto que eso. This goes back to an action in Mexico City, and in this work, I return to the idea of giving something, for the concept to be, for something to be given. Y esta acción la hago en mi barrio donde nací. And this is an action that I did in the neighborhood in which I was born. Un barrio muy pobre y últimamente sumido en muchos problemas de drogas, suicidios, asesinatos de gente muy joven. A poor neighborhood, and a neighborhood that, especially in recent years, has a lot of problems with drugs, suicides, different kinds of violence. Y bueno, lo hice para la gente que ha resistido tanto. And I did it for the people who have resisted and endured so much. Entonces viajar en este transporte colectivo en México es horrible. Having to travel in this kind of public transit in Mexico is horrible. Entonces llené el techo del microbús de rosas y era un olor maravilloso, ¿no? I filled the roof of the bus with roses, and the smell could be felt throughout the vehicle. Y no cobramos a la gente. And we didn't charge people for riding. Y lo hicimos toda una jornada desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. And we did it for the entire workday, from 7 in the morning till 8 at night. Y bueno, muchas experiencias en imaginar varias reacciones. As you can imagine, there was a broad range of responses and interactions. Vuelvo a Colombia, I returned to Colombia, otra vez al lugar de donde partí la primera vez con las flores, con los claveles. and I returned to the same place from which I started in the piece with the carnations. Y a esta obra le llamo Timeless Guard.
And this work is called Timeless Guard. Y me di cuenta que ha cambiado mucho la gente en Colombia en relación a este memorial. And I came to realize that people's attitudes towards this memorial in Colombia have actually shifted. Bueno, aunque todavía la gente quería hablar, pero la gente estaba mucho en contra de este memorial y de la persona que fue Jorge Eliezer Gaitán. People still wanted to talk, but they were rather opposed to the memorial and opposed to Jorge Eliezer Gaitán, Eliezer este Gaitán, líder who político. was this leftist political leader. Hubo quien dijo, este hombre es el peor asesino de Colombia, There were people who said this man is the worst murderer Colombia has ever had. porque después de su muerte, todo lo que sucedió, mucha gente murió y la situación de Colombia. Because of the riots that ensued and the people who died. So he was blamed for the deaths that happened after. Entonces ahí empieza a haber un cambio de conciencia histórica sobre el asunto. And so there is a shift in historical consciousness around this event. No creo que toda la gente, pero encontrarme esto fue verdaderamente chocante, ¿no? Of course, likely not everybody, but it was shocking to me to find this shift. Y bueno, aquí estoy en Guatemala. De hecho, aquí está Regina José Galindo sosteniendo el espejo. Here I am in Guatemala, that is Regina José Galindo holding up the mirror. Y bueno, aquí quería yo disfrutar de la acción. And here I wanted to enjoy the action. Y me dije, me voy a hacer, muchas mujeres en Guatemala usan todavía su vestimenta tradicional. Many women in Guatemala still use traditional indigenous clothing. Con diseños de la naturaleza, de flores, pájaros y demás que pertenecen a un tiempo neolítico, si lo piensan. Where the textiles incorporate the signs of flowers and animals that are part of the flora and fauna that go back to Neolithic times even. Y es otra realidad, es otra forma de ver la realidad, de vivir la realidad, de simbolizarse a sí mismo. It's a different reality, it's a different form of living reality, of imagining reality, and of creating a system of symbols for oneself. Culturalmente Culturally, y yo individualmente. and for me individually. Entonces uso las flores del árbol, de las jacarandas, para hacerme un huipil, una vestimenta tradicional, con flores de verdad pegadas con miel. And so I used the flowers from this tree, the jacaranda, in order to make a huipil, in order to make a blouse for myself. And the flowers were stuck together with honey. Y bueno, aquí hubo mucha participación de todos. Las mujeres se reían mucho de mí. Estas mujeres que traían sus huipiles bordados de flores se reían mucho de mí. There was a lot of participation. Many of the women who were wearing their woven huipiles would laugh with me. Pero bueno, esta era para mí. Yo quería vestirme de flores, quería investirme con un poder simbólico pues muy antiguo, ¿no? But this action was for me. I didn't just want to be dressed with flowers. I wanted to invest my body with the power of the symbol. Y bueno, creo que esta es la última acción. Y bueno, esta la hice en el 2016 en Bruselas. Me invitaron el mismo año del atentado terrorista en Bruselas. This is the last action that I will show. It happened in 2016 in Brussels, and it happened the same year as the terrorist attack in Brussels. Y esta acción la hice en el barrio de donde también procedían dos de los terroristas que atacaron París. And I did this in the neighborhood from which two of the terrorists who attacked Paris hailed from. Y bueno, me hago mi estandarte y en el que escribo en 4 lenguas, lucha por la paz.
And I created a banner in which I wrote in 4 languages, the fight for freedom, the struggle for freedom. Y bueno, es el flamenco, el francés, el flamenco, el árabe y el inglés. In Flemish, in French, in Arabic, and in English. Y salgo a la calle yo sola, le pido al fotógrafo que tome fotografías por quizás media hora y que me deje sola y me voy sola, absolutamente sola. And so I took it out by myself. I asked the photographer who was documenting me to only follow me for about half an hour, and then I went off on my own Por 3 horas. for 3 hours. También sucedió con las otras, con las otras acciones. And this is something that has happened in other actions as well. Tomamos la documentación, muy bien, nos sigue la cámara y después yo me sigo sola. We take the documentation, the camera follows me around, and then I go off on my own. Y bueno, pasa esto con este hombre de Marruecos que me interpela al pasar diciendo, nunca habrá paz. And as I was going through, a man from Morocco interpolated me and said, there will never be peace. Entonces me detuve y empecé una conversación con él. And so I stopped and I started a conversation with him. Y me explicó que no habría paz porque la riqueza estaba concentrada en tan pocas manos y esas manos nunca dejarían que hubiera paz, que la guerra conviene más que la paz económicamente. And he explained to me that peace will never arrive because wealth is concentrated in too few hands, and it is far too convenient for the hands who hold all the money and all the power not to allow for peace, that war is more convenient than peace. Y bueno, y me preguntó de repente, también me pregunta, usted es cristiana, ¿verdad? And he also asked me, you're a Christian, right? Y yo me escuché decir sí. And I heard myself say yes. Entonces me abrazó y me dijo, ¿sabes que nosotros somos hermanos con los musulmanes? And he hugged me and he said, you know, Christians and Muslims are brothers and sisters. Y todo esto de la guerra no es nuestro problema. And our problem is not war. War is not our problem. Es el problema que crean otros. It is a problem that is created by others. Y bueno, después me abrazó, me dijo que era su hermana y me dejó ir. He hugged me, he called me his sister, and then he let me go. Bueno, y esta es la última. Esta foto surge de un proceso también en busca de un gesto y en busca de una imagen. And this is actually the last one. This photograph emerges from a process in search of an image. De gestos y una imagen. Gestures and an image. A process in search of gestures and an image. Y aquí la imagen que descubro es mi máscara mortuoria, mi propia máscara mortuoria. And the image that I discover is my own death mask. Y como ven, mi brazo luce como o se ve como un brazo como los hombres de los campos de concentración, ¿no? And as you can see, my arm looks emaciated, as if it was the arm of a person in a concentration camp, Gracias a los reflejos del agua. thanks to the reflection of the water. Y dije, esta es mi imagen. And I said, this is my image. Y hasta ahora me sigo preguntando por qué estoy tan conectada con esto. And to this day, I am still asking myself why it is that I am so connected to this image. Todavía no entiendo muchas cosas. I still don't understand many things. Y solo sé que la violencia nos hace mucho daño y que quizás en estas reflexiones yo pueda ofrecer algo a alguien. What I do know is that violence is harming us all, and I have the hope that through these actions I can offer something. Thank you very much.